Hola a todos. Pues nada, hoy como dice el título vamos a hablar del wokismo. El wokismo. ¿Por qué vamos a hablar del wokismo? Porque el otro día se me ocurrió pensar, tuve una especie de iluminación o de revelación, por ponerme en plan profético, y vi claramente que el wokismo, en cierto modo, evidentemente, salvando todas las distancias, ¿no?, históricas y momentos varios, circunstancias varias, mejor dicho, se parece un poco a lo que en su día fue el cristianismo para Roma, ¿no? Para el Imperio Romano, ¿no? En la medida, no estoy tratando de trazar un paralelismo total y absoluto entre los dos movimientos, porque además es imposible, ¿no? Porque son dos tiempos totalmente distintos y por una serie de muchas circunstancias es imposible trazar un paralelismo total y no lo pretendo, ¿eh? Con ese podcast no voy a pretender ir por ahí. Pero sí en la medida de que de su capacidad para hacer movimiento disruptivo, ¿no? Para hacer movimientos, digamos, que de alguna forma o de otra introducen un cierto aire revolucionario al principio, reivindicativo al principio, con una cierta... yo los paralelismos los veo por ahí, con un cierto, digamos, una cierta justicia incluso en sus reivindicaciones, de hecho, reivindicaciones necesarias y con toda una serie de movimientos que sí que, digamos, se entremezclan ahí con bastante razón de ser, digamos, ¿no? Y luego, poco a poco, se pervierten, se intoxican, las intoxica el propio poder en pie en ese momento, se dejan infiltrar, luego son utilizadas incluso por el enemigo de este poder y al final se convierte en un movimiento tóxico, digamos, ¿no? En un movimiento tóxico, disruptivo, en el mal sentido de la palabra entonces ya, y en un movimiento que al final sirve para atornillar en el poder a los que están en el poder, ¿no? Y me extiendo. Es decir, por ejemplo, ¿qué vemos? Y voy a coger como ejemplo España porque es el país que más conozco y es donde más me muevo, pero Francia, que la conozco mucho y la sigo bastante su actividad política, veo que va en paralelo totalmente. Francia y España vamos totalmente en paralelo. Italia, más o menos también, pero que es otro país que conozco bastante. Pero no es exactamente, no va a la misma velocidad que Francia y España en ese aspecto, ¿no? Es que además Italia, como es tan compleja ya por sí, no es tan monolítica, porque España, aunque parezca que no sea monolítica por el tema de Cataluña, País Vasco, etcétera, y esos movimientos nacionalistas tan fuertes que tiene dentro de la nación española, en el fondo no deja de ser a nivel de pueblo, porque los vascos y los catalanes, por muy independentistas que sean y por muy que se hagan los diferentes y tal, por culpa de la inmigración interna y por culpa de muchos, y porque son al final españoles, lo quieran o no, de mentalidad y de costumbres y de forma de ser, resulta que al final España es bastante monolítica también, es decir, es bastante más homogénea de lo que parece, ¿no? Y Francia lo es también, ¿no? Lo es más en su esencia, incluso en su composición. La República Francesa ya tiene como objetivo la homogeneidad, digamos, de alguna forma, por ese jacobinismo del que hemos hablado tantas veces, etcétera. Pero España al final también se parece mucho a Francia en muchos aspectos, porque es un país también bastante monolítico, bastante que tú te paseas por España y ves que no hay tantas diferencias tampoco entre regiones, ¿no? Hay diferencias, pero no son diferencias lo suficientemente profundas en la mentalidad de la gente como para que haya dos países en uno o tres países en uno, ¿no? Sin embargo, en Italia sí. En Italia hay una diferencia, por ejemplo, fundamental, que es entre el sur y el norte, y de verdad que parece que estés en dos países bastante casi diferentes, a pesar de que el objetivo de la República Italiana también es muy jacobino, pero no lo han conseguido nunca del todo por culpa de que hay dos velocidades económicas muy diferenciadas entre el norte y el sur, y por culpa de que la península italiana es como demasiado alargada, yo creo, y entonces hay demasiados kilómetros entre un largo y el otro, ¿no? Y por culpas culturales y por culpas, al final Italia, digamos,
el resultado de Italia es menos monolítico que España y Francia, ¿no? España y Francia están mucho más coordinada, mucho más, digamos, se parece. Tú viajas por toda Francia y por toda España y tú notas que estás en el mismo país todo el rato, ¿no? Cruzas Roma para abajo y, hostia, hombre, estás en el mismo país, desde luego, hablan el mismo idioma y tal, pero ya notas diferencias realmente bastante acuciantes, ¿no? Bastante acuciantes. Por mucho que la gente se crea que Andalucía, por ejemplo, es muy distinta del resto de España, es mentira. Es solamente el acento. Es la forma de hablar de la gente y quizás que son un poquito más simpáticos, un poquito más abiertos, pero realmente al final entre un andaluz y un asturiano tampoco es que haya una diferencia tremenda. Pero sin embargo entre un napolitano y un milanés, hombre, yo creo que hay más diferencia, ¿eh? Cultural, de costumbres, hay bastante más diferencia entre un siciliano y un tipo de Torino. ¿Qué quieres que te diga? O sea, no hay una diferencia crucial tampoco. La prueba está que un siciliano se puede ir a vivir a Torino perfectamente y adaptarse y viceversa. Pero, hostia, se nota más, hay más diferencias. Así que, digamos que sí, por lo tanto, yo me centro más en Francia y en España sobre todo, que son los países que más conozco de todas formas, y que también veo que este wokismo está, digamos, actuando con más potencia y más fuerza en la política, ¿no? En ambos países, ¿no? Y en España pues es realmente acuciante ya en los últimos años, ¿eh? Es acuciante desde que Podemos irrumpió en el escenario político con el wokismo por bandera. Es acuciante el ver cómo lo han intoxicado absolutamente todo. Han polarizado ellos la política de la forma que está polarizado hoy en día en España, porque es Pablo Iglesias quien polariza todo. Lo que pasa es que ahora va de víctima y ahora va de que, claro, o sea, están haciendo a él ahora, digamos, si la gira la tortilla, pero realmente es Pablo Iglesias el que introduce toda la bronca política esta tan fuerte. Es el que revive la división esta entre, bueno, él lo llama fascismo y todo el rollo franquismo y tal, pero neofranquismo, neofascismo diría él, pero sí, el que produce la división esta tan bestia que estamos viviendo políticamente en España es él. ¿Por qué? Porque viene de la mano del wokismo. Y él es el que introduce de forma definitiva, aunque ya estaba introducida más o menos, estaba introduciendo el movimiento wokista en España, ¿no? Es el abanderado de ese movimiento. Y además lo introduce ya intoxicado. Cuando llega a este movimiento ya viene con la intoxicación ya puesta, es decir, ya introduce el movimiento ya pervertido, ¿vale? Entonces, claro, es de ahí que la gran toxicidad que hay en la política española actualmente, porque él lo que introdujo es veneno puro, ¿no? Al fin y al cabo envenenó el escenario político con el wokismo ese de última generación, que es el wokismo ya podrido, es el fuego fatuo ya, es el wokismo ya, digamos, que ya estaba para intoxicar, digamos, más que para liberar, ¿no? Viene de la mano de Irán, además, él, o sea, que es el wokismo además contaminado por el islamismo. En Francia tienen acuñado incluso un palabra para eso, que es el islamozurdismo, digamos, lo llaman ahí. Y realmente, bueno, el máximo exponente del islamozurdismo lo tenemos ahora con Pedro Sánchez proclamando a Palestina, ¿no? Haciéndose aladí de la reivindicación de un Estado que se llamaría Palestina, ¿no? Más islamozurdismo que eso es imposible, ¿no? Porque claro, ellos cierran los ojos y hacen como oídos sordos y hacen como que el movimiento palestino es un movimiento secular, un movimiento laico, un movimiento totalmente homologable a cualquier movimiento. Por ejemplo, ellos lo equiparan porque están impregnados de los movimientos vascos y catalanes y piensan que Palestina es homologable con el País Vasco o con Cataluña. Y no es homologable para nada, no tiene nada que ver. Porque el movimiento nacionalista vasco y catalán son movimientos realmente profundamente, sobre todo el catalán, laicos, y son movimientos seculares. Menos el vasco, ¿eh? El vasco es bastante nacional católico en realidad, ¿eh? Se parece mucho más al movimiento de Franco, que el vasco es un franquismo vasco, digamos, que no al travestismo este que se quieren hacer ver de zurdismo, ¿no?
Y sin embargo el catalán sí que es más genuino, es más laico y más... además lo conozco muy bien y sí que no está demasiado impregnado por religiosidad. Sí que hay una parte nacional católica también, que sería la que representa Puigdemont, por ejemplo, y acólitos, pero no está tan impregnada, no está no es tan potente el movimiento nacional católico en el movimiento catalán actual, al menos. El primero quizás sí, pero el actual no. Es bastante laico, pero sin embargo el movimiento vasco yo lo veo todavía bastante impregnado de nacional catolicismo, ¿no? Aunque a la postre, digamos, y no lo gestualizan, no lo establecen, no lo, digamos que no lo hacen realidad, no impregnan a la sociedad como sí hizo Franco, no se nota, digamos, pero sí que en la profundidad del movimiento está. Es decir, la gente del PNV, la mayor parte se les nota que son nacionalcatólicos. Lo que pasa es que no lo gestualizan, no lo digamos, no lo visualizan, ¿no? No lo hacen visualizar. Porque saben que dentro del movimiento nacionalista vasco hay una parte laica también, una parte, digamos, realmente, al menos al origen, comunistoide, marxista, etcétera, o al menos con esas ideas, que es el núcleo duro de ETA, ¿no? El primer ETA, que sí que era marxista, que sí que era de verdad, tenía zurditud auténtica, digamos, en sus bases, o al menos así lo pretendían, pero rápidamente todo eso fue fagocitado por el nacionalcatolicismo, por Arzayus, ¿no? Y entonces realmente al final se convirtieron en un, no sé si conscientemente o inconscientemente, se me quedará la duda, pero se convirtieron en un instrumento del nacionalcatolicismo vasco, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Bueno, después de ese largo paréntesis, retomemos el tema del wokismo. Bueno, el wokismo es un movimiento como lo fue el cristianismo en su día, solo que ahora va todo mucho más rápido que antiguamente. Claro, antiguamente el cristianismo, para establecerse y para que Roma lo cogiera como un instrumento de ya definitivamente como para, digamos, para unirse al poder y controlar a la gente, todo eso, pues pasaron a lo mejor, yo qué sé, 2 siglos, 1 siglo y medio, no sé, porque todo iba mucho más lento antes, evidentemente, ¿no? Pero el wokismo pues ha tardado apenas quizás 60, 70 años. El wokismo empezó para mí con las famosas revueltas de París, estudiantiles, y del mundo entero al final. O sea, yo lo situaría en el año 68, el nacimiento del wokismo tal y como lo conocemos. Y al principio, le digo, tenía bastante de movimiento reivindicativo auténtico y reivindicaba cosas pues bastante justas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, el querer abolir ya de una forma definitiva y una vez por todas el apartheid con los negros, se logró pues en esas épocas más o menos, entre los 60 y los 70 se logró de forma definitiva, aunque el movimiento anti-apartheid era mucho más antiguo, pero no la abolición definitiva de toda diferencia en todos los estados de Estados Unidos solo se dio en esos años, entre el 60 y el 70, o si lo queremos alargar, entre el 50 y el 70 del siglo XX, ¿no? Entonces realmente el wokismo, digamos, al principio tenía cosas tan edificantes como abolir el apartheid, ¿no? Incluso en Sudáfrica, como reivindicar pues que por ser homosexual pues una persona podía tener los mismos derechos que un heterosexual, reivindicaba pues más feminismo, ¿no? Que el papel de la mujer en la sociedad fuera por fin reconocido y lo más igualitario posible. Reivindicaba toda una serie de cosas que estaban justas y que eran buenas realmente, ¿no? Y consiguieron sacudir las últimas esclerosis de los últimos, digamos, tics conservadores, profundamente conservadores, que quedaban en Occidente, ¿no? Y se los cargaron y se lo acabaron de pulir y limar y estuvo bien, la verdad, ¿no? Pero, ¿qué pasó con ese tema? Que como todos los movimientos, al final una vez que vieron que el poder, digamos, vio que ese movimiento era muy disruptivo y que realmente conseguía mover cosas, dijeron, bueno, pues como el cristianismo en su día en Roma, ¿no? Pues pensaron, hostia, pues si lo hacemos nuestro de alguna forma, lo conseguimos institucionalizar, llámese Vaticano en Roma, en su día,
y llámese, pues aquí no hay una centralidad, no hay un Vaticano, pero digamos, llámese universidades, llámese política, llámese todo ese tipo de... Lo empezaron a adoptar, la publicidad, o sea, el mercado, al fin y al cabo. Vemos cómo hay un giro hace aproximadamente 20 años. Empiezan a ver los primeros spots publicitarios que incluyen, pues ya descaradamente, gente de color. Gente con diversidad que dirían morfológica hoy en día, no sé cómo lo dicen, ¿no? O sea, bueno, gordos y flacos y gente, digamos, que normalmente no se veían nunca antes de hace 20 años en las publicidades de coches y de ropa y de perfumes y todo el tema ese. Empezaron por ahí, empezaron luego con el tema del feminismo todavía, pues darle vuelta de tuerca. El movimiento LGTBI, Jucota, bueno, no sé, cada día le añaden una letra más. El lenguaje inclusivo, el no sé qué, no sé cuántas, en fin, empezaron con todo ese tipo de cosas y tú notabas que esto ya, el cambio climático, que también se puede incluir casi dentro del wokismo, todo, o sea, el ecologismo, que lo ha fagocitado el cambio climático. Entonces, claro, al fagocitarlo el cambio climático, lo ha fagocitado el poder también, porque ahora es un tema que se da desde el poder. Antes del ecologismo me acuerdo que era un tema underground, o sea, era un tema de que lo practicaba cuatro frikis y que se jugaban el pellejo por parar a veces, pues, polución en el mar o lo que sea, plataformas petrolíferas, tema de las centrales nucleares, de los desechos, etcétera, ¿no? Y ahora, como lo veis, no es nada underground, o sea, el tema del ecologismo lo representan actores famosos, políticos famosos, e incluso en funciones, gobiernos. Todo eso te da a ver bancos, los bancos han vuelto ecologistas, o sea, todo eso te hace ver que lo ha fagocitado el movimiento ecologista el poder, ¿no? Y así con todo. Entonces tú te das cuenta que el wokismo primero se hizo, digamos, institucional, se hizo digamos, bueno, se ha hecho, pues, bueno, con la evolución de Pablo Iglesias, de hecho, representa mucho lo que ha pasado con el wokismo, es decir, bueno, lo han pues igual que un potrillo salvaje domesticado, no me salía la palabra, se ha domesticado, el poder lo ha domesticado, lo ha hecho suyo, pertenecen ahora al establishment, son el poder, de hecho, los wokistas hoy en día, y lo practican. Y entonces el segundo movimiento, el que le acaba de podrir del todo y le ha acabado de volver tóxico, ha sido cuando el tercer mundo, el así llamado tercer mundo, los BRICS, la gente que contesta al poder, Rusia, China, básicamente estoy hablando de Irán, estoy hablando de las potencias regionales. En cuanto se dieron cuenta que Occidente estaba, digamos, que el poder de Occidente había, digamos, hecho suyo el wokismo y lo había, digamos, convertido de un movimiento contestatario y tal a un movimiento del poder, pues dijeron, pues ahora es cuando hay que podrirlo, ¿no? Ahora es cuando hay que intoxicarlo rápido para ver si intoxicamos hacia Occidente y a ver si los debilitamos y por ahí hacemos un movimiento. Por una parte han montado un contrawokismo muy potente que se ha apoderado de la derecha, ¿no? Que se ha montado de forma espontánea, entre comillas, pero que lo ha alimentado de dinero y de tal, pues probablemente todos los enemigos de Occidente, tanto internos como externos. Y luego, digamos, pues el otro movimiento que ha habido claramente es este, ¿no? O sea, quiero decir, el wokismo al final lo ha contaminado totalmente, pues todas esas luchas de poder lo ha intoxicado. Y por una parte ahora nos encontramos con un wokismo institucional, digamos, del gobierno, y luego hay un contrawokismo, que por lo tanto no es wokismo, es un movimiento auténtico contra el wokismo, que sería un movimiento conservador, de derechas, por así decirlo. Y luego tenemos un tercer wokismo, dentro del wokismo, una tercera rama, que es la controlada por el tercer mundo, ¿no? Que sería un poco, el representante sería Pablo Iglesias, ¿no? Y incluso Pedro Sánchez, que está contaminado porque como necesita a Yolanda Díaz, que también es una wokista, digamos, controlada por China y por Rusia, pues son los wokistas, digamos, que disruptivos que vienen a intoxicar de forma consciente o inconsciente, siempre queda la duda. No quiero ponerme conspiranoico. No sé si Pablo Iglesias y Yolanda Díaz reciben dinero directamente son financiados directamente por los enemigos y son conscientes de ser financiados con los enemigos de Occidente, me refiero, o si lo hacen de forma inconsciente y son tontos útiles. Eso ya
Lo dejo a la imaginación de cada cual y que cada cual saque sus conclusiones. Pero lo que está claro es que juegan a favor, de forma consciente o inconsciente, no lo sé, pero juegan a favor claramente de los enemigos de Occidente, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, pues todo el tema con Palestina, ¿no? Está clarísimo que querer separar a Hamas y a Palestina de un movimiento totalmente religioso y conservador, y por lo tanto, en principio, en contra de sus ideales, pero aún y así los apoyan, te hacen ver que son la tercera pata, ¿no? Son la columna, el caballo de Troya de Occidente, ¿no? Claramente, Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, toda esta gente son el caballo de Troya claramente de Occidente y son los que son los enemigos de Occidente internos, ¿no? Son los que hacen de zapa, son los que petan el pipeline este de Nord Stream, son los saboteadores, ¿no? Los que sabotean Occidente y los que, de una forma o de otra pues quieren le hacen el juego a los que quieren debilitar el poder occidental para poder empoderarse ellos, evidentemente, y hacer que el poder, ellos te lo pintan como que ellos lo que quieren es más horizontalidad, más justicia, que el poder se reparta, que no sea todo de Occidente, pero es mentira, lo que quieren es reemplazar el poder occidental por el poder de ellos, evidentemente. Eso está claro, todos los poderes que quieren derrotar al poder siempre te entran con que ellos son el aladí de la justicia, que lo que vienen es a establecer justicia y tal y cual, siempre lo mismo, ¿no? Los nazis también en su día venían con esos cuentos, cuando se ha establecido alguna teocracia también te vienen con el cuento de que ellos vienen a restablecer el equilibrio, la justicia, etcétera, y luego se ponen ellos en quítate tú que me pongo yo, es un quítate que ya me pongo yo, o sea, al final se convierte todo en cambiar de collar al perro y seguir teniendo un perro ahí, pues un perro guardián, un perro, digamos, ladrando para mantener a la gente quieta, ¿no? O sea, quiero decir, eso está claro. Entonces, digamos, claramente es el resumen que yo haría, no me quiero extender mucho más porque creo que la idea ya la he pasado. Os invito, como hacéis siempre últimamente, que me encanta que debatáis y que me lo pongáis en los comentarios. Ya veis que de momento, al menos todos los comentarios que merecen contestación, digamos, cabal y cuerda por mi parte, lo hago. Y cuando hay comentarios totalmente estúpidos, insultantes, etcétera, yo tenía dos vías. O los ignoraba, tres vías. O los ignoraba, o los borraba, o los contestaba, y lo que estoy haciendo es contestarles con la misma virulencia, es decir, que uno me dice tal, pues le contesto tal, que cual, pues yo le contesto cual, y hasta que se aburren, ¿vale? O sea, es mi plan, voy a seguir haciéndolo mientras tenga tiempo, y o sea, que los que vais a simplemente a insultar, a ataques a Dominem y todo el tema ese, pues que sepáis que vais a recibir vuestra contestación a la medida de lo que me ponéis. Y no lo hago por rabia, ni porque me cabré realmente, ni nada, porque a mí me entra por una oreja, me sale por la otra, me da igual, no me desestabiliza, ni muchísimo menos. Pero simplemente porque, bueno, porque yo soy de una generación que cuando me daban un empujón yo pegaba otro, y cuando me dan un puñetazo yo te pego un puñetazo, el ojo por ojo y diente por diente de toda la vida, ¿no? De barrio, ¿no? Y es así, a mí me sacan un tema de esto, pues yo respondo y ya está. Pero no va más allá, ¿eh? De hecho, con más de uno que me peleaba en el barrio, luego al final éramos amigos. Quiero decir, a veces he empezado peleando y hemos acabado debatiendo bien. O sea que, simplemente para que veáis que yo siempre doy input cuando puedo, ¿no? Así que os animo a que sigáis en esta línea de comentario y todo. Estoy muy contento, la verdad, cada vez veo que somos más. Además, se van suscribiendo gente nueva. Y pues os invito a que no dejéis de hacerlo, ¿no? Está claro, ¿no? Y cuando más seamos, más divertido será esto. Pues nada, aquí lo dejo de momento. Un saludo a todos. Como digo siempre, cuidaros mucho y hasta la próxima. Chao, chao.